que se pelea en el zigzagueo con el Audi. El Audi sale bien, pero allí se fue un poquito largo en la frenada y el Golf recupera terreno. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Virginia International Raceway, en la clase de Touring de TCR. Estoy a bordo del Lynk & Co 2020, que es un coche fenomenal para esta categoría. Esta es una carrera de resistencia, son 30 minutos de contienda en un circuito estrecho con muchos altibajos y desniveles que ponen a prueba tu habilidad y tu capacidad de adaptación. Voy a hacer toda la carrera, o al menos esa es mi estrategia tentativa, con neumáticos duros para intentar hacer solo 2 paradas. Vamos a ver cómo sale eso. Si tienes tiempo viendo mi contenido, de seguro que ya sabes que este circuito es uno de mis favoritos. Me encanta la dificultad de esta carrera y no son muchos los pilotos que acepten el desafío, así que vamos a ver cómo se porta el Lynk en esta carrera, que aparte es de resistencia y va a ser complicado poder llegar al final sin problemas. Así que bueno, señores, estamos allí alineaditos todos, están tratando de comportarse. Ingreso encima del piano en la curva, cuidado, ya recibo el primer empujón. Allí el Subaru también se mantiene firme en su posición y me pongo alineado en la parte posterior derecha. Cuidado, compañero, y frenó demasiado temprano en el ingreso a la curva. Y ahí vemos el Audi que se trompea y queda fuera de la pelea, mientras que el Focus avanza bien en la quinta plaza y el Subaru está tratando de ingresar en la trazada con el mejor espacio posible, y le aplaudo bien porque está defendiendo muy bien la posición, pero aún así no logra despistarme. Este coche tiene buena aceleración y se va largo el Subaru, casi se va contra los conos, así que queda relegado por ahora y yo subo a la sexta plaza. Ahora para meterme en el rebufo del Focus, que también está acercándose allí a los otros dos pilotos, el Golf, que se pelea en el zigzagueo con el Audi. El Audi sale bien, pero allí se fue un poquito largo en la frenada y el Golf recupera terreno. Yo me impacto un poco con el Focus a pesar de que le dejé algo de espacio para maniobrar, pero no es suficiente, no cabemos todos, este es un sector muy estrecho. Cuidado en la bajada, uy, ahí yo me salgo también, incapaz de controlar el coche. Cuidado, allí me salvo de una penalización. Entramos allí el Focus y yo peleándonos otra vez por espacio. Cuidado aquí en esta curva, no hay espacio para los tres. Me voy a lo más alto y tengo que sacar las gomas fuera ligeramente para no impactarme con el Golf, que sale con buena aceleración, despistándonos ligeramente en la salida de la curva. Cuidado con el Audi, que se salió el Audi. El Audi se va en trompo, perdió total comunicación con el asfalto. Y ahora vamos a ingresar en este sector que viene siendo el más veloz del circuito, pero es en ascenso, así que tienes que vigilar el contador de revoluciones para exprimir toda la potencia del coche. A pesar de que tengo el compuesto de neumáticos duros, parece que este coche no se deja milanar, tiene buen rendimiento, buen desarrollo y me encanta cómo se conduce. Vamos a ver qué pasa ahora que vamos a terminar la primera vuelta. Cuidadito allí con el Golf, que se tambalea un poquito y me impacta en la parte posterior el Audi de Tudor Coupe, que también viene presionado buscando el rebufo. Vamos a ver ahora en el descenso, cuidado con las curvas, compañero, no te vayas a salir ahora que vas bien, que está metido en el podio, pero perdió bastante velocidad y estamos recuperando ritmo nosotros, a punto de meternos en el rebufo de Obsolete Pad, que se llama el corredor del Golf. Está perdiendo mucha velocidad y aquí viene Tudor Coupe. Mira cómo se ve la sombra con el atardecer. Qué bonito es este circuito. Está anocheciendo. Esto se va a definir a la medianoche, señores. Es una carrera larga, recuérdalo. Vamos a ver quién tiene la resistencia suficiente para llegar al final sin penalizaciones y en una buena posición. Ahí está el Golf, está tratando de continuar, está tratando de mantener una trazada efectiva, pero se le complica muchísimo. El Lynk lo está superando en maniobrabilidad. Entramos ahora en el zigzagueo nuevamente. Cuidado con el Golf, no saques tanto las gomas porque pierdes tracción, compañero. Ahí me meto en el rebufo. Ahora estoy alineado en la parte de atrás. Uy, ahí frenó muy temprano, no sé qué le pasó y casi me lo llevo de sombrero. Tuve que corregir muchísimo para evitar un accidente mayor, y con ese impulso me meto ahora sí en el podio, en la tercera plaza. Entramos de nuevo en el zigzagueo, cuidadito aquí, tengo que presionar, tengo que salir rápido
para que el compañero Obsolet no me logre alcanzar tan fácil. Allá adelante vi las luces traseras encendidas, pegando la frenada a los líderes de la pista. AMC Gemini, que lleva una penalización de 800 milésimas, y Woodhead 7130 también, que le secunda, está muy cerquita, batallando y presionando para que cometa errores y ceda el liderazgo de la carrera. Y cuando estamos terminando la tercera vuelta, ya tengo muy cerquita a los líderes, les he descontado bastante. No sé qué va a pasar porque aquí se consume muchísima goma rápidamente. Vamos a ver, ahí están entrando a boxes, señores. Entran los líderes y es como estoy cerca, estoy a punto de rebasarles. Y todavía tengo neumáticos como para poder aguantar un par de vueltas más antes de mi primer ingreso a los boxes. Vamos a ver cómo aguanta, cómo administra la goma este coche. Ahí pongo la telemetría para vigilar el desgaste y veo que los neumáticos delanteros son los que más han sufrido, 67-68% de desgaste en comparación al 39% de los neumáticos traseros, que por supuesto lo único que hacen es rodar. Así que no me queda de otra que ingresar a pits y solicitar un juego nuevo de zapaticos, porque ya no tengo cómo seguir peleando y sería demasiado arriesgado tratar de alargar este compuesto una vuelta más. De hecho, mira cómo me salgo ligeramente. Ahí me salta la alarma de desgaste mayor, desgaste grave. Cuidado, compañero, no podemos arriesgar la carrera. Hasta ahora vamos bien, llevamos una buena ventaja, aunque Tudor Cup se mantiene pegadito a 6 segundos y también va a ingresar a boxes, imagino yo. Ahí vienen los antiguos líderes a punto de recuperar el terreno perdido. Solicito el juego nuevo de llantas. Vamos a ver qué pasa en la salida y cuánto tiempo me van a sacar cuando logren adelantarnos. Ahí está Tudor, también en boxes. Salgo disparado, salgo con buena tracción y allá va, y veo las luces traseras, me dejaron atrás. Me están sacando 10 segundos aproximadamente de ventaja, así que lo único que tengo que hacer es ser paciente, mantener un ritmo efectivo para luego poder alargar todo lo que pueda este juego de llantas antes del siguiente cambio. Y cuando estoy terminando la octava vuelta del circuito, ya queda muy poco para concluir la carrera y vemos allí varios coches que ingresan a boxes. Estaban efectivamente los líderes. Ahí está Gemini y está Woodhead y los adelanto nuevamente cuando todavía tengo goma para soportar un poco más, pero no sé si me va a alcanzar. Todavía me quedan 2 vueltas y fracción, así que el recorrido de la novena tiene que ser rápida y efectiva si quiero conseguir una ventaja importante. Y cuando estoy terminando la novena vuelta, luego de ver la telemetría que me asustó, me doy cuenta que no va a soportar hasta el final, así que tengo que hacer una jugada arriesgada. Voy a ingresar a boxes para solicitar un juego de neumáticos blando y así conseguir el máximo grid y con suerte poder tener suficiente terreno para poder alcanzar a los líderes cuando vayan a rebasarme. Ahí, señores, voy saliendo. Vamos a ver si mi estrategia tiene efecto. Ahí me pasa el primero, me pasa el segundo. Ahora me meto en la tercera posición, mientras que Tudor Cup también se metió a boxes, igualando mi estrategia. Vamos a ver qué pasa, porque ahora lo que queda son apenas 2 vueltas para concluir, pero no me sacaron gran ventaja. El líder está a 6 segundos en 900 milésimas y Woodhead está 4.6. Y también no perdamos de vista que Gemini tiene una desventaja de una penalización de 1 segundo, 400 milésimas, que puede que lo sepa aprovechar en el cierre de la carrera. Entro en el zigzagueo y piso a fondo, me mantengo firme, le estoy sacando todo. Ahora sí, señores, aquí tengo que exprimir todo lo que tenga el coche, con la suerte de no cometer errores que puedan afectar mi rendimiento. Allí piso bastante tarde el pedal de freno y mira cómo me estoy acercando rápidamente. Recuerda que tengo el juego de neumáticos blandos con el máximo grid, que apenas me van a dar 2 vueltas, pero lo voy a exprimir, le voy a sacar todo lo que tiene el coche y espero que soporten bien. Salgo del zigzagueo con buena velocidad
ya los tengo a 3.6, los tengo a 2.5 y voy descontando muchísimo. Y cuando ahora estoy entrando de vuelta en el descenso, tengo que tener precaución con los derrapes. Cualquier deslizamiento innecesario me puede costar la ventaja. Es una ventana pequeñita la que tengo a mi favor y no puedo desaprovecharla. Ya estamos en la última vuelta y me pongo detrás de Woodkid presionando, les muestro la trompa. Gemini también va presionado y estoy seguro que está vigilante del retrovisor. El Link soporta bien, me muestra el rendimiento que tiene. Le exprimo toda la potencia, todo lo que tiene. Estoy buscando los espacios y allí Woodkid también presiona al Subaru. El Subaru está perdiendo algo de rendimiento, se impactan ligeramente, van alineados y yo aprovecho el conflicto. El Subaru empuja fuera ligeramente al Audi, lo deja atrás rezagado y vamos a entrar en el zigzagueo, que es un punto peligroso. Cuidadito Subaru, no te metas conmigo Gemini. Me meto en el zigzagueo, trato de mantener la tracción y le doy algo de espacio y él se tambalea, sale furioso. Allí le doy un toquecito. Vamos a ver qué vas a hacer Gemini, porque queda muy poco para terminar y tengo un sector a mi favor. Uy, ahí frenó muy temprano, me intenta sacar, me intentó hacer la misma jugada sucia que le hizo al Audi, pero no le funciona. Soporta bien y aún así no me salvo de una penalización de medio segundo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusto! Lo cierto es que ahora, señores, estoy en la punta y lo único que tengo que hacer es no cometer errores hasta el final para consolidar el dominio del circuito. Esto sería un gran logro, señores, una carrera de resistencia en Virginia. No es poca cosa. Voy pisando el freno lo más tarde que puedo. Vamos a ver qué pasa ahora en el descenso. Cuidadito, no cometas errores. Ahí saqué ligeramente las gomas fuera, pero estoy buscando todos los espacios para sacarle velocidad. Estamos ahora sí, señores, ingresando a la recta de las emociones. Le saqué una ventaja importante de más de un segundo a Woodkid, que va en la segunda plaza y soportando bien. Y Gemini parece que se va a tener que conformar con la tercera posición después de tanta pelea. 31 minutos de contienda, escalando 10 posiciones desde la largada con un tiempo competitivo de 2 minutos 43, 196 milésimas. Y el compañero Tudor Cup, que también aguantó bien la pela, también escaló 10 posiciones, pero se conforma con la cuarta posición. ¿Qué te pareció este carrerón?